Todo comenzó como algo completamente normal. Una noche cualquiera, el último tren y una pasajera regresando a casa. No había nada fuera de lugar. El vagón estaba casi vacío. El sonido constante de las vías y las luces frías reflejándose en las ventanas. Pero después de unos minutos, algo empezó a sentirse diferente. El tren no se detuvo. Pasaron 10 minutos, luego 15, luego más. Ninguna estación, ningún anuncio, ningún movimiento a su alrededor. Fue entonces cuando miró alrededor y se dio cuenta de algo extraño. Ya no había nadie más, ni un solo pasajero, solo ella, dentro de un tren que seguía avanzando sin detenerse en ningún lugar. Intentó mirar por la ventana, pero afuera solo había oscuridad. No edificios, no luces, no señales de ciudad. Como si el tren ya no estuviera pasando por ningún lugar conocido. Finalmente, sin previo aviso, el tren se detuvo. Las puertas se abrieron lentamente. Y al bajar, vio el letrero de la estación. Un nombre que nunca había escuchado antes. Kisaragi. Lo más inquietante es que mientras todo esto ocurría, ella estaba escribiendo en internet, en tiempo real. Personas de todo el país comenzaron a leer sus mensajes, intentando entender qué estaba pasando. Porque cuando buscaron el nombre de esa estación, no aparecía en ningún mapa. Y lo que ocurrió después fue aún peor. En el año 2004, en un foro japonés conocido como 2Channel, apareció un hilo que, hasta hoy, sigue generando preguntas. No era una historia escrita después de los hechos, no era un relato preparado. Era algo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Un usuario comenzó a publicar mensajes breves, describiendo una situación cada vez más extraña. Al principio nadie le prestó demasiada atención. En ese tipo de foros, historias así aparecen todos los días. Pero esta vez, algo era diferente. Los mensajes no parecían exagerados. No había dramatización, no había intención de asustar a nadie. Solo descripciones simples de alguien que parecía genuinamente confundido. Y sobre todo, en tiempo real. Personas de distintas partes del país comenzaron a leer el hilo, respondiendo, haciendo preguntas, tratando de entender lo que estaba pasando. Algunos pensaron que era una broma, otros que se trataba de un error. Pero a medida que los minutos pasaban, las respuestas dejaron de ser irónicas, porque la situación no mejoraba. Se volvía cada vez más difícil de explicar. Con el tiempo, ese hilo pasaría a ser conocido como la estación de Kisaragi, un caso que mezcla elementos de desapariciones inexplicables, trayectos imposibles y algo que muchos describen como una ruptura de la realidad. Hasta el día de hoy, no existe una explicación definitiva. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco hay una forma clara de descartar lo que ocurrió. Lo único que quedó fueron los mensajes y una secuencia de eventos que comenzó de la forma más simple posible. Una persona tomando el último tren de la noche, sin imaginar que ese viaje no terminaría en ningún lugar conocido. Era tarde, más de lo habitual. La ciudad ya había comenzado a vaciarse y las estaciones, poco a poco, quedaban en silencio. Ella no tenía prisa, solo quería volver a casa, como cualquier otra noche. El tren llegó sin retraso. Las puertas se abrieron con ese sonido mecánico, breve, predecible, y subió sin pensarlo demasiado. Dentro, el ambiente era el mismo de siempre. Luces blancas, asientos alineados y ese leve zumbido constante que solo se nota cuando todo lo demás está en silencio. Había pocas personas, algunas sentadas mirando al frente, otras con la cabeza baja, como si el viaje fuera solo una pausa entre dos puntos del día. Nadie hablaba, nadie se miraba. Era un espacio compartido, pero completamente aislado. Ella tomó asiento cerca de la ventana, apoyó la cabeza ligeramente y dejó que el movimiento del tren marcara el ritmo del momento. Afuera, las luces de la ciudad pasaban rápido, difusas, como si no hubiera nada que observar realmente. Era un trayecto conocido,
Mismas estaciones, mismo orden, mismo tiempo. Todo predecible. O al menos eso parecía. Pasaron algunos minutos, quizá 10, quizá un poco más. Y entonces algo empezó a sentirse fuera de lugar. No fue un sonido, no fue un movimiento brusco, fue la ausencia de algo. El tren no se había detenido. Ella no lo pensó de inmediato. No era extraño que a esa hora algunas estaciones se saltaran, pero aún así levantó la mirada. Miró por la ventana. Oscuridad. Más de lo normal, sin luces cercanas, sin edificios definidos. Solo el reflejo del interior, superpuesto sobre un exterior que parecía no estar ahí. Frunció ligeramente el ceño y por un momento intentó recordar en qué parte del trayecto estaba. No estaba segura. Volvió a mirar al frente. Todo seguía igual. Mismas luces, mismo zumbido, mismo silencio. Pero ahora ese silencio pesaba un poco más. Miró discretamente a los otros pasajeros. Nadie parecía notar nada extraño. Nadie reaccionaba, como si todo estuviera funcionando exactamente como debía. Bajó la mirada un segundo y luego volvió a levantarla, esta vez con más atención. Algo no encajaba. No podía decir exactamente qué, pero estaba ahí, en la duración del trayecto, en la falta de paradas. Pasaron algunos minutos más, o al menos eso creyó. El tiempo dentro del tren ya no se sentía igual. No había forma clara de medirlo. No había estaciones. No había anuncios. Nada que indicara en qué parte del trayecto se encontraba. Solo ese movimiento constante, como si el tren avanzara, sin destino. Esta vez decidió prestar más atención. Se incorporó ligeramente en su asiento y miró a su alrededor. Fue entonces cuando lo notó. El vagón estaba en silencio, pero no como antes. Ahora había demasiado espacio. Donde antes había algunas personas, ahora solo quedaban asientos vacíos. Filas completas, sin nadie. Parpadeó, como si su mente intentara corregir lo que veía. Miró hacia el otro extremo del vagón. Nada. Ni un solo pasajero. Solo ella. Y el sonido constante del tren, que ahora parecía más fuerte, más presente, más incómodo. Sintió un ligero nudo en el estómago. No era miedo todavía, era algo más sutil, como cuando algo no encaja, pero aún no sabes por qué. Se levantó lentamente. El suelo vibraba bajo sus pies, con un ritmo perfectamente constante. Caminó unos pasos por el vagón, mirando cada asiento, cada rincón, esperando encontrar a alguien, cualquier persona, pero no había nadie, ni mochilas, ni objetos olvidados. Nada que indicara que alguien hubiera estado ahí hace unos minutos. Se detuvo y por un momento dudó de sí misma. ¿Siempre había estado sola? ¿O algo había cambiado sin que lo notara? Miró hacia las puertas, cerradas, sin señales, sin indicadores. Todo seguía funcionando, pero sin propósito aparente. Volvió a mirar por la ventana, esta vez con más atención. Afuera no había ciudad. No había luces lejanas. No había carreteras, solo oscuridad. Una oscuridad densa, uniforme, como si el tren estuviera atravesando un lugar donde no había nada. Apoyó la mano contra el vidrio. Frío, immutable. Pero lo que había al otro lado no parecía moverse como debería. No había referencias. No había profundidad. Solo vacío. Retrocedió un paso. Su respiración cambió ligeramente. Más corta, más consciente. Intentó pensar con claridad. Tal vez el tren había cambiado de ruta. Tal vez estaba pasando por una zona menos transitada. Tal vez. Pero ninguna de esas ideas encajaba del todo. Porque incluso en los trayectos más largos, siempre había algo. Alguna luz, alguna señal, algún rastro de mundo exterior. Aquí no había nada. Volvió lentamente a su asiento, sin dejar de mirar alrededor, como si en cualquier momento algo fuera a aparecer. O peor aún, como si ya hubiera algo ahí y aún no lo hubiera visto. El tren siguió avanzando, sin detenerse. Y esta vez ya no parecía un retraso, parecía otra cosa. En algún momento, el sonido del tren comenzó a cambiar. No fue abrupto, fue sutil.
como si la velocidad empezara a disminuir poco a poco. Ella levantó la mirada. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Después de tanto tiempo en movimiento, aquello se sintió extraño, diferente. El tren estaba desacelerando. Por un instante, sintió algo parecido al alivio, como si finalmente todo fuera a volver a la normalidad. Pero ese alivio no duró mucho. Afuera, algo empezó a aparecer entre la oscuridad. No eran edificios, no era una ciudad, era una estructura. Simple, lineal, como una estación. El tren se detuvo por completo. Las puertas permanecieron cerradas unos segundos, más tiempo de lo habitual, y luego se abrieron. El sonido fue el mismo de siempre, mecánico, preciso, pero todo lo demás no lo era. Ella no se movió de inmediato. Se quedó sentada observando, esperando ver a alguien, cualquier persona, pero no había nadie, ni dentro, ni fuera. Solo esa estación completamente vacía. Se levantó lentamente, dudó por un segundo y dio un paso hacia la puerta, luego otro. El aire al bajar se sentía distinto, más denso, más inmóvil, como si el lugar estuviera detenido. Miró a su alrededor. El andén era estrecho, iluminado por luces blancas, demasiado uniformes, sin parpadeos, sin variaciones. Todo estaba perfectamente quieto. No había sonido, ni viento, ni insectos, ni ningún rastro de vida, solo el silencio. Y entonces lo vio, el letrero, colgado sobre uno de los pilares, con caracteres que no le resultaban familiares. Se acercó un poco más, lo suficiente para leerlo. Kesaragi. Frunció el ceño. El nombre no le decía nada, no lo había escuchado antes. Y sin embargo, el lugar parecía funcionar como una estación real. Miró hacia ambos lados del andén, esperando ver alguna salida, algún camino, alguna señal de ciudad. Pero no había nada. Más allá de los límites de la luz, solo había oscuridad. Una oscuridad que no parecía natural. Como si el mundo terminara justo ahí. Se giró instintivamente para mirar el tren, pero en ese momento las puertas comenzaron a cerrarse. Sin aviso, sin sonido previo. Dio un paso hacia adelante, pero se detuvo. Algo en su interior le dijo que no volviera. Las puertas se cerraron por completo y el tren volvió a moverse, alejándose, sin nadie dentro, sin detenerse. Después de ese último mensaje, el hilo no volvió a actualizarse. No hubo despedida, no hubo explicación, solo silencio. Durante horas, las personas que seguían la conversación continuaron escribiendo, haciendo preguntas, dando instrucciones, intentando encontrar una forma de ayudar a alguien que parecía estar en un lugar que no correspondía a ningún punto conocido. Pero no hubo respuesta. Con el paso del tiempo, el hilo quedó enterrado entre miles de publicaciones. Y como ocurre con muchas cosas en Internet, pudo haber desaparecido ahí. Pero no fue así. Años después, usuarios comenzaron a recuperar la historia, a revisarla, a analizar cada mensaje, como si en ellos hubiera algo más que un simple relato. Algunos dijeron que todo había sido una broma. Una historia bien construida, diseñada para llamar la atención. Otros no estaban tan seguros. Señalaron detalles difíciles de ignorar. La forma en que los mensajes fueron escritos, la coherencia del tiempo, la ausencia de contradicciones claras y, sobre todo, la sensación constante de que quien escribía no estaba intentando asustar a nadie, solo entender dónde estaba. Hasta hoy no existe un registro oficial de una estación llamada Kisaragi. No aparece en mapas, no figura en rutas ferroviarias. No hay documentos que confirmen su existencia y, sin embargo, el nombre sigue apareciendo una y otra vez en relatos similares. Historias de personas que aseguran haber tomado un tren y haber llegado a un lugar que no deberían haber encontrado. Lugares silenciosos, vacíos, detenidos, como si existieran fuera de todo lo demás. No hay pruebas de que esas historias sean reales, pero tampoco hay una explicación clara que las descarte por completo.
Y quizá eso es lo más inquietante, porque si algo así fuera posible, no habría forma de saber en qué momento un viaje normal deja de llevarte a casa.